Buenos días para todos y para todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta que es la 10ª sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad. Esta mañana abordaremos el tema el uso indebido del derecho penal y para ello contamos con la valiosa participación de la licenciada Claudia González Orellana, quien tiene una trayectoria profesional como abogada de más de 25 años en Guatemala. Durante este tiempo, Claudia se ha desempeñado en distintas organizaciones, como la Fundación Miramac y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Fue también mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, desde donde desarrolló múltiples investigaciones por graves delitos de corrupción, saqueo y cooptación del erario público. Tras el cierre de la CICIG, llevó adelante la defensa de 9 abogados, algunos de ellos exfiscales del Ministerio Público, criminalizados por su trabajo anticorrupción. Por esa labor recibió el reconocimiento de Lawyers for Lawyers o Abogados para Abogados en Holanda en el año 2023. Su compromiso a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país le ha puesto en riesgo. El Ministerio Público le abrió un caso penal por el que pasó 82 días en prisión arbitraria y actualmente está pendiente de debate. A pesar de esto, continúa liderando la defensa de periodistas, operadores de justicia, abogados, personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que están siendo perseguidos en Guatemala por oponerse a las redes y estructuras ilícitas y de corrupción. Claudia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en el ciclo SCAP y te dejamos en el uso de la palabra. Sí, gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre el tema. Estoy tratando de no ser muy jurídica para hablar, pero cualquier observación que necesiten hacer, pues me pueden preguntar, pueden levantar la mano. Yo no veo muy bien la pantalla, pero me avisa. Y agradecerles por permitirme hablar un poco sobre el uso indebido del derecho penal. Es un tema, a mí me fascina el derecho penal, pero el uso indebido también tiene sus aristas muy interesantes. Voy a hablar sobre varios temas, un poco cómo ha evolucionado el uso indebido del derecho penal a través de los últimos años, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha posicionado el derecho penal y cuál es su importancia. También es importante que podamos hablar un poco sobre la criminalización, vamos a hablar sobre su definición, de algunos aspectos importantes y cómo esta criminalización tiene características particulares en Guatemala y que pues estas también se han visto patrones identificados en América Latina. Entonces vamos a hablar un poco de todo este contenido y sus facetas. Un poco sobre el contexto de la criminalización. Debemos hablar sobre la existencia de la criminalización desde hace aproximadamente antes del año 2000. Esto es un fenómeno que ha sido recurrente en Guatemala, pero ha empezado y evolucionado con el tema de defensores y defensoras de los recursos humanos. La criminalización en el interior de la República de Guatemala siempre ha sido evidente con sus propias características, pero enfocado básicamente a aquellas personas que se han dedicado a la defensa de los recursos. Por eso se creó una fiscalía especial en el Ministerio Público para poder defender a estas personas. O sea, hay características especiales que se deben investigar. No es un delito muy común y se tienen que ver también muchos elementos del contexto. Obviamente que después de CICIG vimos cómo contexto de criminalización se fue traspolando también a funcionarios de justicia y vemos que a partir de la salida del CICIG, como los funcionarios como fiscales y jueces han sido criminalizados. Ya posteriormente tenemos, el tema de persecución a periodistas también está muy vinculado a la Fiscalía de Defensoras y Defensoras de los Recursos, porque ellos también hacen visualizar la defensa de los derechos humanos. Junto con la criminalización con funcionarios de justicia tenemos a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones y a su personal
que también están muy vinculados a el viaje hacia el interior, evidenciar muchas violaciones de derechos humanos. Y finalmente, en el año 2023 vimos cómo esta criminalización y este contexto se fue amplificando para candidatos políticos. Y eso lo vimos muy bien en el año 2023 y era algo que, digamos, desde el punto de vista de mi trabajo, nosotros lo visualizamos desde el año 2022. Entonces tenemos que todas estas situación de criminalización de todas estas personas fue cambiando. Por ejemplo, del año 2015 al año 2020 tuvimos un aproximado de 337 personas defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas. Ataques a defensores de derechos humanos. Esto implica amenazas, seguimientos, persecución. Y después había un poco de uso indebido del derecho penal. Y también en este ámbito, muchos periodistas que estaban siendo atacados por su trabajo. Muchos de estos casos estaban en la impunidad, definitivamente. Ahora bien, del 2020 al 2024, hubo una diferencia sustancial de cómo se dio esta criminalización, porque se empezó a dar la cooptación de las instituciones del Estado para silenciar la defensa de los derechos humanos. La cooptación, obviamente, estamos hablando de que a medida que se iban nombrando los puestos como para procurador de derechos humanos, cambio en la Corte de Constitucionalidad, cambio en las Cortes, se fueron tomando por parte de personas corruptas y que estaban a favor de la impunidad. Entonces, esta cooptación que fue tomada paulatinamente no se visualizó en el año 2022. Incluso puedo mencionar algunos ejemplos de que algunos jueces todavía no se atrevieron a ser descarados como lo son ahora. Entonces, los jueces tenían algún cierto temor, teníamos la comunidad internacional que no estaba como muy convencida de este tema, pero íbamos en ese proceso de evolución. Del 2020 al 2024 se fueron dando un mayor número de asesinatos que continúan en la impunidad y ya se incluyeron a exfiscales, fiscales, jueces especializados, candidatos, periodistas, organizaciones de derechos humanos, y el uso indebido del derecho penal ya pasó a niveles diferentes. Por ejemplo, cambiar de una vez la jurisprudencia, entre otros ejemplos. Esta evolución la vemos aquí de forma gráfica. Podemos ver cómo desde que finaliza la CICIG se fueron dando denuncias administrativas contra funcionarios del Ministerio Público, fue un aumento de las denuncias penales y aquí en esta época del 2020 empezaron traslados y despidos, ese fue el orden. Estos traslados estaban muy vinculados, por ejemplo, lo más evidente que yo pude ver en el año 2021 en la Fiscalía de Asuntos Internos era el hecho de que el fiscal no estaba plegado a las decisiones de la fiscal general y habían casos que estaba desestimando. Dado que él no se plegaba, no sé si recuerdan que se nombró una fiscal especial para llevar los casos en contra de Juan Francisco porque este fiscal que estaba en asuntos internos no estaba más ajustado a derecho. Entonces trataron de nombrar a una fiscal especial para poder hacer estas circunstancias. Gracias a una investigación de un periodista que publicó información de esta fiscal especial se detuvo, pero ahí fue donde empezaron a darse los traslados. Él fue trasladado a otra fiscalía y nombraron a Juan José Mendizábal, que él sí se aplegaba a las instrucciones directas dadas por la fiscal general, pasando definitivamente arbitrariamente por la ley. Entonces vemos cómo desde el Ministerio Público se fue dando estos inicios. Una vez que continuó el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y salió el caso Comisiones Paralelas 2020 y se dio el amparo interpuesto por la fiscal general,
vimos cómo a partir de la interposición de ese amparo interpuesto por la fiscal general se fueron un aumento de denuncias penales por la Fundación contra el Terrorismo y estas denuncias no eran desestimadas y fue un cambio ya de postura del Ministerio Público para la forma en que estaba dando investigaciones sobre denuncia. Se fueron dando destituciones ilegales, por ejemplo, en el 2021, a raíz que ya se dio una nueva elección de magistrados de la CC, es decir, hubo un cambio. Fue la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, porque se agarraron de una normativa administrativa que es totalmente ilegal. Y ahí empezó también cuando fueron colocados en la lista Engel la fiscal general y el secretario general del Ministerio Público. Entonces vemos cómo hay una medición de fuerzas, vemos cómo en el año 2022 empieza también la presentación de antejuicios en contra de jueces probos, como la licenciada Ifán, el licenciado Miguel Ángel Gálvez. Hubo un aumento de investigación de casos ilegales, o sea, casos específicamente hechos que no son delitos empezaron a investigarse. Nuevamente en el año 2022 vemos la cooptación porque se vuelve a reelegir a Consuelo Porras de una forma irregular, se elige al rector de la USAC de forma irregular, se nombra un procurador de derechos humanos diferente, y ya para el 2023 pues tenemos toda esta continuación de criminalización en proceso electoral, pero vemos cómo empieza en el 2022 con las órdenes de captura contra 6 exfiscales y personal de CICIG. Obviamente, todo este contexto tiene que ir enmarcado en una definición y empezamos a darle, por lo menos desde mi punto de vista como abogada defensora, una interpretación sobre cómo describes a un defensor de derechos humanos. Recuerdo que fui a varios eventos y me decían, es que tú eres una defensora de derechos humanos, y yo como abogada defensora no me visualizaba como defensora de derechos humanos, y por eso pongo a la vista esta definición que está incluida en una declaración. Entonces, nos refiere a que los defensoras y defensores de derechos humanos son personas, pueden ser instituciones o pueden ser grupos que actúan de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos. Obviamente esto impulsa los derechos humanos, y el bienestar de los derechos humanos nos genera desarrollo, nos disminuye la pobreza, favorece las acciones humanitarias y fomenta la reconstrucción de la paz y justicia y promueve los derechos sin violencia. Esto es muy importante porque nos hablan sobre todo hombre y toda mujer que actúa para promover y proteger derechos humanos siempre que no sea a través de la violencia. Esta definición está en esta resolución que se ve aquí abajo, en el párrafo 21, y tratamos de darla a conocer porque ahí puede haber muchos elementos que nos pueden servir. Y ahorita vamos a ver los elementos de criminalización porque esto tiene complejidad. Por ejemplo, José Rubén, que está acusado de lavado de dinero, y un funcionario que fue acusado de lavado de dinero, están criminalizados. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Y eso es lo importante que tenemos que analizar a raíz de otros elementos aparte del contexto que acabamos de analizar. Por ejemplo, criminalización es un término utilizado con mucha frecuencia, un tema muy jurídico, y recuerdo que para el debate de Virginia, el primer debate de Virginia La Parra, la jueza de sentencia, yo mencionaba mucho el tema de criminalización y cómo estaba siendo instrumentalizado el derecho penal para acusar a Virginia La Parra. La jueza en el primer caso empieza con un tema diciendo, la criminalización es porque estamos utilizando el derecho penal para ver el delito. Y hay una diferencia sustancial. Veamos cuáles son los elementos del tema de criminalización. La
La criminalización es una de las respuestas por parte de funcionarios y poderes económicos a la acción de defensa de los derechos humanos, que consiste en utilizar el sistema penal para deslegitimar y desmovilizar la actuación del individuo que ha sido acusado. Aquí hay otros elementos que no es básicamente lo que dijo la jueza del Tribunal de Sentencia, porque estamos viendo cómo los funcionarios y poderes económicos de alguna manera están atacando esa acción de defensa de derechos humanos. Podemos ver cómo el sistema penal deslegitima y desmoviliza esa actuación del individuo, y lo vemos muy claro en los casos que tenemos. Si hay una denuncia contra un periodista, automática el periodista da 2 pasos atrás y deja de hacer el trabajo que estaba realizando. Puede ser una investigación, puede ser su trabajo en tribunales. Ustedes saben que hay muchos casos que hemos visualizado y que podríamos usar como ejemplo, pero es muy evidente que ante un contexto de que te dicen hay una denuncia o empieza a salir en el Net Center, hay un tema de retroceso hacia tu trabajo y de tu actuación. Vamos a ver qué otros elementos tenemos. Lo importante sobre el tema de la criminalización en el contexto de Guatemala es que ya está muy bien documentado. Tenemos estos elementos documentados de manera amplia y adicionalmente por todo el trabajo que se ha hecho a nivel internacional podemos encontrar varios elementos que validan esta definición desde el derecho internacional, porque desde el derecho nacional ya no tenemos opciones. Vemos ahorita, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año 2021 recibió mucha información, y en el informe de ese año del 2021 dice información sobre intensificación de la criminalización y estigmatización en contra de magistrados, jueces y otros operadores de justicia independientes en el país, debido, entre otras razones, a una aparente falta de independencia del Ministerio Público. Ahí habla de una aparente, estamos hablando del 2021. En el informe, obviamente, estaba alertando sobre el ataque e injerencias que efectuaban la independencia de aquellos órganos que anteriormente se habían destacado por su labor imparcial e independiente. Estamos viendo cómo hubo un cambio de la Corte de Constitucionalidad, que defendía, por ejemplo, amparos otorgados al PDH para evitar la salida de la CICIG, el trabajo de la FESI, que estaba todavía sacando casos en el 2021, y jueces de mayor riesgo que todavía hacían su trabajo a raíz de estas informaciones de que había un aumento de denuncias, que estaban siendo atacados, que estaban cambiando las instituciones. Vemos esta transformación y este pronunciamiento de esta institución a nivel internacional. Naciones Unidas también se ha pronunciado. Acuérdense que Naciones Unidas tiene varias instancias. Hay uno específicamente, el caso de José Rubén Zamora. Este es el caso donde 6 relatores especiales de Naciones Unidas han expresado su preocupación por las acusaciones contra él y están relacionadas a su trabajo como periodista de investigación y anticorrupción. Tenemos una decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que destacó que la comunidad internacional estaba preocupada por la criminalización de periodistas. Se necesitaba la protección de jueces y fiscales y defensores de derechos humanos en el contexto de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Específicamente dijo que se violaron derechos humanos en el caso de José Rubén. Obviamente, se tuvo información de todo lo que pasó en el debate, que no tuvo abogados, que no se le permitió presentar medios de prueba, que no se le permitía el uso de la palabra, etcétera. Y hay el otro caso específico sobre el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, era el de Virginia Lapar, en el que vemos que es contradictorio que un delito leve no se le otorguen medidas sustitutivas y viceversa de otros casos. Entonces, estas decisiones son importantes porque evidencian la criminalización. También tenemos desde
todos los pronunciamientos de la Unión Europea en el contexto de las elecciones presidenciales del año 2023 en Guatemala. La misión de observación advirtió estos factores sobre, primero, el deterioro del Estado de Derecho, específicamente el Poder Judicial. También tenemos que se pronunciaron sobre el voto nulo, obviamente, pero el uso indebido del recurso del Estado en beneficio de organizaciones políticas como Vamos. Estos son elementos importantes. Presencia de estas opiniones internacionales, de la comunidad internacional en la observación es determinante. Y los materiales presentados de defensores y organizaciones de derechos humanos a estas organizaciones también fueron datos importantes para que ellos pudieran hacer este tipo de evidenciar la criminalización y el uso alarmante del derecho penal por parte del Ministerio Público. Y quisiera hacer una observación. El uso instrumental del derecho penal no solo es por parte del Ministerio Público. Hemos visto cómo esta transformación se ha venido, porque una cosa es, por eso hay una separación y por eso hay una estructura del proceso penal. Una cosa es lo que pide el Ministerio Público, pero quien es garante de la legalidad y del Estado de Derecho es el juez. Entonces, el uso indebido del derecho penal, sí, una parte es importante del Ministerio Público, pero más importante los jueces. Entonces, tenemos todos estos elementos para ver el tema de criminalización, su definición, estos elementos que debemos analizar, cómo lo amarramos con el tema de defensores de derechos humanos, con el trabajo que hacen los periodistas y por otro lado, cómo finalmente caemos a este uso indebido del derecho penal. Cuando nos referimos a este uso indebido del derecho penal, estamos hablando de estas irregularidades, estas situaciones, estos elementos necesarios y que lo hemos evidenciado, pero lo vamos a ver con más detenimiento a partir de los patrones. Los patrones han sido identificados, algunos de ustedes ya me han oído hablar. Esto ha sido un trabajo de analizar la información de cada uno de los expedientes y identificamos 3 momentos. El trabajo antes de la captura, que es el uso de redes, quiénes son los denunciantes, qué tipos penales, las fiscalías a cargo y el tiempo de investigación. Esto es muy importante y lo hemos tenido a través de los casos. El segundo momento es durante la captura. Casualmente, ¿quiénes son esos jueces que siempre conocen los mismos casos? Ha habido una evolución, obviamente, en este proceso, pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué solicitudes hace el Ministerio Público? ¿Sobre qué hechos se están criminalizando o usando de manera abusiva el derecho penal? El abuso del recurso de manera unilateral, es decir, cómo el Ministerio Público en audiencias unilaterales ante el juez hace peticiones que son concedidas y todo este tema de la reserva y la publicidad. Y finalmente, la última fase, que es la más larga, que es después de la aprehensión, sobre el incumplimiento de los plazos legales, la prisión preventiva, la evidencia de irregularidades dentro del proceso penal que no son eficaces y los recursos a los cuales se acceden y que no tienen ninguna respuesta por parte del sistema de justicia. Entonces vamos a analizar cada uno de estos. Entonces, ante estas fases del abuso del derecho penal, vamos a hablar sobre los casos antes de la captura. El uso de redes para estigmatizar. Aquí hay un tema muy evolutivo desde el año 2021. Creo que esto viene mucho más antes. Lo vemos desde el año 2019, cuando se da la salida de Sisi, podemos evidenciar cómo estas redes empiezan a funcionar. Obviamente en el año 2019, cuando es la salida de Sisi, se intensifica y podemos ver todos estos temas del uso de redes, de estar denunciando situaciones, pero empezamos a evidenciar en el año 2021 cómo se dan estos casos
Por ejemplo, desde el año 2021 de diciembre vemos cómo empiezan a atacar a Virginia y empiezan a hablar sobre que de asuntos internos empieza a tener casos en contra de Virginia La Parra. Esto la arma ella y ella empieza a ir a asuntos internos a ver sus casos. Vemos cómo cuando empiezan las investigaciones, este tipo de cuentas que van cambiando con el tiempo. Tenemos varios informes sobre redes, cómo van evolucionando estas cuentas, los nombres de las cuentas, estos personajes que replican. Y recuerdo que mucho que el licenciado Gálvez decía de que usaban esto como lotería, cada vez que lograban denunciar contra alguien le ponían una marca. Ahora nos preocupa mucho cuando se dan este tipo de tweets donde dice, la bendición, esta oportunidad les cocinaré un pollo con receta fría que les va a encantar a los zurdos. Esto se dio el 23 de febrero, el día que capturaron a Virginia. Cuando hablaban de receta fría, estaban hablando del caso de Virginia porque en Shell hacía frío. Me recuerdo que se dicen esta honorable se complace en servirle 2 pollitos al horno recién salidos, y cuando hablaban de esto se referían a un caso donde había 2 personas. Me recuerdo que en el caso cuando detuvieron a Fopa y Aníbal Argüello hablaban de, por ejemplo, pollo con doble molleja, cosas de ese estilo. En aquella época pues era bien difícil, por ejemplo, poder identificar sobre qué caso era, pero sí sabemos siempre que la información siempre venía del Ministerio Público, porque obviamente si un día antes o el día de la detención salía esta información desde el Net Center era porque ellos sabían que ya habían pedido la orden de aprehensión y que ya iban a ejecutarla, por ejemplo. Otros ejemplos en el tiempo, por ejemplo, en el 2023, mientras tanto los hornos del Net Center, esto se dio en agosto, que fueron unas órdenes de captura que se dieron en agosto, creo que era contra Leili. Esto obviamente es el caso de Ligia Hernández en la fecha que se dio. Aquí ya fue mucho más directo. Aquí vemos en el tiempo como en el 2023 era como más descarado el tema de denunciarlo, ¿verdad? Porque lo estaba diciendo ya con nombre y apellido. Y tenemos estas cajas de resonancia, como se le llama, de cuando estos publican, ¿verdad? Entonces esto es lo que tanto ofendía al licenciado Gálvez cuando se daba, y hacían un símil con nuevas personas que se estaban denunciando. Entonces, digamos, esto es parte de los patrones. El Net Center nos marca mucho eso. Si bien es cierto, es un elemento importante, esto no es una alarma para salir del país, sino que esto es una alarma para poder identificar si hay una denuncia y si esa denuncia tiene fundamento. Nosotros, a través del trabajo que hemos realizado en varios casos, hemos podido encontrar algunos casos y empezar a hacer aportaciones de información de defensa, por ejemplo, está presentando, porque mucho del trabajo que ahora realiza el Ministerio Público no realizan investigación. Les voy a dar algunos ejemplos más adelante. Y entonces es importante incorporar medios de prueba para poder desmentir o poder tener elementos desde un inicio y no a último momento cuando ya estamos a puertas de un debate que nos cuesta más conseguir información. Otro elemento importante que nosotros evidenciamos como uno de los primeros patrones que ahora han variado, obviamente, es este tipo de gráfica que nos permite establecer al menos 24 casos que fueron investigados por CICIG y FECI. Por ejemplo, del caso Comisiones Paralelas 2020, que investigó la Fiscalía de aquí, se derivaron 14 denuncias en contra de fiscales. El caso Odebrecht, que conocía a la licenciada fiscal, se derivaron 7 denuncias, y así vamos viendo que estos son los casos originales que fueron investigados por CICIG, y este fue el número de denuncias que por lo menos se les dio seguimiento y que tenemos información que
que es porque el fiscal hizo una petición, porque el fiscal realizó una audiencia, porque el fiscal o porque alguien participó. Entonces vimos cómo había un caso de casos de espejo, el caso original y el caso de denuncia. Este es un primer elemento que me gustaría comentarles como arbitrario por parte del Ministerio Público y los jueces. Si ya se tenía un caso original con juez contralor y la persona sindicada no estaba de acuerdo con algo que sucedió dentro de este caso, de acuerdo a la ley, lo que procede es que dentro del caso lo tiene que hacer ver con el juez original. Pero a partir de este momento del año 2019 que sale la CICIG, que empiezan a haber este tipo de denuncias y ahí empezó a funcionar mal el sistema penal, porque entonces el sistema penal lo debió haber conexado, pero empezaron a hacer investigaciones paralelas y de esas investigaciones paralelas jueces conociendo lo que otro juez ya había conocido. Entonces esta es una contradicción jurídica aberrante y ahí empezó todo el problema. Y esto fue validado en aquella época por la Corte Suprema de Justicia en el 2021. Eso es jurídicamente inaceptable. Si alguien no está de acuerdo, lo hace ver en el mismo caso, pero no hacer, porque entonces vienen estos problemas. Y ahí se empezó a deteriorar el proceso penal, por ejemplo. Este es otro elemento que pudimos ver de forma constante. Empezamos a ver cómo se empezaron a utilizar tipos penales que no tenían cabida, tipos penales abiertos, que son como un bolsón de este tamaño que puede ser cualquier cosa, y logramos documentar a través de los casos que llevábamos hasta marzo del año 2024, creo yo que es esta tabla, los tipos penales que se utilizaban con mayor frecuencia. Por ejemplo, dentro de estos casos pudimos ver que se utilizó 120 veces, se denunció por abuso de autoridad en contra de fiscales. Es un tipo penal realizado por fiscales, por funcionarios públicos. Y ya llegamos al extremo que el Ministerio Público y los jueces me acusan a mí de abuso de autoridad cuando no fui nunca una funcionaria pública. Entonces vemos cómo ese deterioro del sistema penal va en aumento. Vemos, pero el incumplimiento de deberes, obstrucción de justicia, asociación ilícita, meten todos estos tipos penales porque necesitan un tipo penal, pero si nos vamos a los hechos no son delito. Entonces vamos viendo cómo estos jueces están utilizando un delito para un hecho que no es delito. El caso de Virginia La Parra, que ella haya denunciado a un juez, eso no es delito. Y sin embargo la condenaron por abuso de autoridad. Vemos la gravedad del abuso del derecho penal, cómo se fue deteriorando en el tiempo y a eso estamos llegando. Y es un tema que tenemos que evidenciar y que eso estamos haciendo cuando se hacen denuncias internacionales. En aquella época, esta información fue cerrada en octubre del año 2024. Tenemos fiscalías a cargo de la criminalización. Vimos cómo el Ministerio Público fue cambiando y destituyendo y trasladando a fiscales que no se prestaban a cometer ilegalidades, fueron poniendo a personas, por ejemplo, este fiscal que yo les decía que era el jefe de asuntos internos que estaba a cargo de estos casos, no accedió a las peticiones o a las arbitrariedades que le pedía la fiscal general, nombra a Juan José Mendizábal, que en esa época se intensificó el número de denuncias y que finalmente él fue, creo que primero fue trasladado y después destituido, porque fue destituido del MP. Entonces vimos cómo estos cambios, cuando no se prestan, se dan estas circunstancias. Por lo menos habían 31 casos en la Fiscalía de Asuntos Internos, en la misma FESI estaban saliendo 29 casos, en la extinción de dominio tuvo varias denuncias, pero eran denuncias de la Fundación contra el Terrorismo. Aquí dice que son solo 4, pero en una denuncia iban todos los fiscales, por ejemplo, y eran como 10 fiscales. En otra denuncia iban
solo jueces o cosas así. Entonces vemos cómo de 4 denuncias tenemos un más número de personas. Y la Fiscalía de Delitos Administrativos, que es la fiscalía que lleva casos contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otros fiscales. Entonces vemos cómo estas fiscalías sí se prestan a ese trabajo y vemos ahora también qué jueces son los que más conocen casos. Por ejemplo, el 10º llevaba por lo menos 5 casos, el 9º 2 casos, el 7º 5 casos, el 4º 1 y el 3º 2. Ahorita ya cambió esta gráfica, pero siguen siendo los mismos jueces. Y hay otra forma que están trabajando, porque, por ejemplo, si el caso cae con un juez imparcial, por ejemplo, el juzgado 12º tenía conocimiento de un caso, la FESI fue a pedir la orden de aprehensión y la jueza le dijo, no te doy la orden de aprehensión, esta persona puede ser citada y da la citación. Viene la FESI, se va a un juzgado de turno, le piden la orden de aprehensión a pesar que hay un juez contralor y le da la orden de aprehensión. Entonces vemos cómo utilizan varios mecanismos para ellos lograr que a través de los jueces haya un abuso arbitrario de la ley. Eso es gravísimo. Entonces vimos cómo los mismos jueces fueron distorsionando estas circunstancias. Ha habido un cambio de los jueces, por ejemplo, esta jueza ya no está, este juez está en un tribunal de sentencia, pero los jueces que cometen arbitrariedades son inamovibles. Por ejemplo, Julio César Vázquez Scholl, que está junto con Moto en el juzgado 3º, son jueces totalmente parciales, arbitrarios, destruyeron el proceso penal. Mario Rodrigo Flores Maldonado y Pedro Rodolfo Lainez Lux del juzgado 4 también son jueces que están siendo identificados y no son movibles porque se prestan a actos de corrupción. Esta jueza se le presentó un antejuicio del juzgado 5º, la licenciada Judith Secaida, pues ya llegaron algunos casos en su conocimiento. Estos jueces conocen algunos casos, pero no se han evidenciado tanto. Los 2 jueces del 7º, este llevó el caso de Virginia y Freddy Orellana, Guillermo Alfredo Luna, con mucho temor, y los jueces del 10º. Un elemento importante que estamos evidenciando ahora a través de las nuevas salas que están resolviendo es que si un caso se está en el juzgado 2º, y se recusa a uno de los jueces, pasa a uno al contrario, A o B, por eso hay A o B. Si no se recusa a uno, se pasa al otro. Pero ahora resulta que si ninguno de los dos puede conocer, se pasa al siguiente, que sería el 3º. Entonces por eso es el orden. Si se excusa el de la 5º, se recusa a la 5º y ninguna de las dos puede conocer, se pasa al 6º. Y si del 6º se pasa al 7º. Eso es un ejemplo que podemos ver en el caso de José Rubén. Del 7º pasó el 2º caso al 8º, el 8º se excusó, pasó al 9º, el 9º se excusó, empezó en el 10º. Empezó en el 10º, el 11º no está porque ese solo conoce extorsiones, pasó al 12 y del 12 pasó al 2º. Eso pasó un año para que hiciera esto. En el caso Odebrecht, la sala, el caso lo tenía el 5º, se recusó la jueza, tenía que pasar al 6º, pero como no les convenía, ellos directamente se fueron y lo presentaron al 2º, o sea, se saltaron el 6º, el 7º, el 8º, el 9º, el 12º y se fueron acá. Eso en la ley no se puede. Entonces vemos otro elemento del abuso del derecho, como esta sala pasa del 5º al 2º. Eso no puede ser así. No es a donde a mí me dé la gana. Hay un orden dentro del proceso penal. Ese orden se está perdiendo. Es por eso que es importante conocer estas salas. Cada sala conoce, tiene por ley su jurisdicción. La sala primera tiene que conocer cualquier
situación que las partes no estén de acuerdo del juzgado primero de paz penal, del juzgado 10º y 11º y del tribunal de sentencia 3º y 5º. Por ley, ellos tienen que conocer sobre esto. Los juzgados de la sala segunda tienen que conocer, por ejemplo, todo lo que se eleve del juzgado 8º y 9º, lo de la ejecución penal y lo del tribunal de sentencias 6º, 7º y 8º, y así sucesivamente. Cada sala tiene ya designado qué tiene que conocer. Y esto es importante conocerlo porque por eso vamos viendo las ciertas resoluciones. Quiero que solo como para que conocimiento general es que en temas de amparos o cuestiones constitucionales ya no se rige este orden, sino que es un sistema aleatorio que lo asigna el sistema, que uno va a interponer un amparo y ya se hace de forma aleatoria con esta sala. Se supone que así es, pero ya vimos que no está funcionando así con algunos casos que hemos presentado y algunos amparos constitucionales. Por ejemplo, yo presenté 3 amparos distintos sobre la reserva y todos fueron conocidos por la sala primera, casualmente. Pero bueno, son temas que importantes conocer y que vamos analizando como el uso indebido del derecho penal para conocer ciertos casos. Les quisiera dar otros elementos sobre las investigaciones, cómo se diferencian de los casos donde se abusa del derecho penal, los tiempos y las irregularidades más frecuentes. Durante la captura es importante evidenciar el tema de la estigmatización, que va muy de la mano con el tema de las redes y el Net Center para avisar sobre este tema. Como ustedes pueden visualizar sobre las imágenes, tratan de dar una impresión de peligrosidad, de dañar la imagen de las personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, en mi caso, el uso excesivo de policía, en el caso de Estuardo Campos, un fiscal de carrera. Vean cómo ha sido el número de la fuerza y el tipo de personas que están utilizando para dar el tema de peligrosidad y evidenciar eso. Posteriormente, la justificación de un juez para decir que te da orden de aprehensión y no te mantiene en prisión preventiva y no te da una medida sustitutiva. En el caso de una mujer, Samari Gómez, miren la cantidad de policías que ella la detuvieron. Eso es irracional. José Rubén Zamora, una persona, miren el número de personas que lo estaban deteniendo. Esto es un elemento importante para dar el tema de peligrosidad, por eso utilizan mucho la fuerza. Podemos evidenciar también órdenes de captura sin fundamento, o sea, el juez no justifica por qué sí una orden de captura y no una citación. Algunos jueces, en el año 2022, por ejemplo, en el caso de Virginia La Parra, el juez le pregunta a la fiscal para cubrirse él y le dice, ¿por qué me está pidiendo la orden de captura y no la citación? Y la fiscal en su nerviosismo le dice, es que así me lo pidió mi jefe. Y eso no funciona así. Ella tendría que haber dicho, por ejemplo, en otros casos, porque tenía vínculos con el poder político, que tenía capacidad económica para pagar una fianza, podía obstruir, podía borrar pruebas, etcétera. Eso se dice cuando uno pide una orden de captura. ¿Por qué sí una orden de captura y por qué no una citación? Ahora ya no, los jueces simplemente, en mi caso, el juez dice, bueno, tal como lo pidió el MP, que no dijo nada, se ordena la orden de captura. Si estuviéramos en un sistema de justicia imparcial y bueno, nunca la hubieran concedido. O al momento de no estar de acuerdo con esa decisión, se puede apelar, pero ahora las salas están haciendo todo lo contrario. Entonces vemos cómo antes teníamos un fundamento, ahora ya no tenemos nada, y esos son los elementos importantes porque ahora piden la reserva de los casos, porque los jueces quieren ser jueces sin rostro, quieren dar argumentos de legalidad que no tienen, y si fueran públicas las audiencias, eso se podría evidenciar. Otro elemento que podemos evidenciar es el tiempo que se tardan en una primera declaración. Las primeras declaraciones
en casos normales deberían de durar un día. Hacen una comparación con CICIG, pero tenemos que estar conscientes que CICIG y FESI conocían casos donde habían más de 10 personas en una primera declaración. Yo recuerdo que hubo un caso en que tuvimos 25 personas en una primera declaración. Esta sí no se podía dar en un día, pero una persona o dos personas con el mismo hecho sí se puede dar en un día. Una característica en los casos de criminalización es que van pausando y van retrasando cada semana, programando una audiencia. Eso es muy evidente. El uso de la prisión preventiva fuera del marco legal, ese es otro elemento muy fuerte que tenemos. Te dan prisión preventiva solo porque te la quieren dar, pero no hay una justificación. La ley te establece 2 presupuestos, no se los voy a decir porque solo los abogados entendemos esa locura del peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, pero en palabras claras tenemos que decir por qué se tiene que ir a prisión, cuáles son los motivos. En los delitos ambiguos, los que le decía, son delitos muy abiertos, pero lo más importante de todos estos elementos de la criminalización es que esos hechos no son delito y los obligan. Es como cuando ustedes tienen esas cajas de niños de figuritas, a la pura fuerza necesitan meter un círculo en un cuadrado. Así lo están haciendo los jueces y eso es un abuso del derecho penal. La constante suspensión de audiencia, les voy a dar el ejemplo de José Rubén, cuánto tiempo se ha tardado. El tema de la reserva y la publicidad también voy a hablar más a fondo. Entonces, hemos podido determinar que por lo menos en 7 casos se ha criminalizado a los abogados defensores. Solo en el caso de José Rubén fueron 9, pero tenemos conocimiento que se ha amenazado a los abogados. Por ejemplo, en el caso de Samari Gómez, en audiencia fue amenazado los abogados de Samari. En el caso de Virginia, el primer caso, también las 2 abogadas fuimos amenazadas. Y en otros casos de otros colegas también sus abogados renunciaron por miedo porque fueron amenazados. Ya analizamos el retraso constante de audiencias, por lo menos en 12 casos. La prisión provisional hasta agosto del año 2024 eran 10, ahora hay más. No se permite la publicidad, es un elemento que quisiera tocar más a fondo, y la reserva de las actuaciones. Por ejemplo, es importante ver que el proceso penal está diseñado para que sea público, o sea, que hay un control social sobre las decisiones de los jueces, porque los jueces están decidiendo sobre la libertad. Eso es un elemento, uno de los pilares más importantes del proceso penal, por eso está en la Constitución de la República de Guatemala y por eso está como reglamentado, está en la Constitución, pero también te lo delimita en el Código Procesal Penal. Por eso te dice, la publicidad es la regla general, hay excepciones, se puede poner bajo reserva en ciertas circunstancias, bajo ciertos parámetros que está establecido en el artículo 314 para limitar de manera temporal una investigación, pero no a la de eterno. Esa no es la naturaleza. Y ya vimos cómo en el caso de Estuardo y en mi caso personal, los casos no están bajo reserva, pero sin embargo el juez no permite, específicamente el juez 10º, no permite el ingreso de los medios ni de nadie, porque a él no se le da la gana. Ese es un abuso del derecho penal muy evidente. Otro elemento que tenemos es el tema de la reserva. La reserva es una excepción al derecho de publicidad, pero para aprobar la reserva y decir, no quiero permitir que este caso se conozca, se debe probar la necesidad de mantener el proceso bajo reserva, explicar razones y por qué debe continuar, sobre qué actuaciones, por qué es necesario proteger esa información. ¿Esos hechos son relevantes? Tenemos casos que definitivamente sí, por ejemplo, el caso de niños, niñas y adolescentes, identidad sexual, pero eso es muy válido. Pero en casos de criminalización no tiene por qué haber ni reserva ni publicidad, son 2 temas diferentes. Por ejemplo,
En mi caso, a mí me detienen el 28 de agosto. Un día antes de mi primera declaración, o sea, el 5 de septiembre, lo ponen bajo reserva. ¿Por qué lo ponen bajo reserva? Porque el Ministerio Público no realizó ninguna investigación, sino que utilizó todo el caso que fue en contra de Blanca Stalin y lo utilizó para hacerme sindicaciones a mí. Entonces el fiscal llevaba el expediente original que le había prestado la FESI, una copia del expediente, porque ese es el primero que había obtenido, y tenía un fajo así de medios de prueba en mi contra. Entonces, él llevaba para mi primera declaración cajas y cajas, pero de esas cajas solo fue utilizada un bloque así. Era parte para decir, sí tenemos fundamento, pero no dejo entrar a la población para dar a creer que sí había una responsabilidad, que sí había un trabajo por parte del MP. Se dan cuenta cómo van manipulando y el juez, en ese abuso de la autoridad, de la legalidad, lo permite. Cuando a mí me ligan a proceso y me mandan a prisión preventiva para continuar el proceso penal, según la ley, ahí termina la reserva y efectivamente el juez 10º la termina. Pero en octubre, o sea, a mí me ligan en septiembre, en octubre la ponen bajo reserva legal y en diciembre yo voy a pedir copia de ciertas partes del expediente porque en ese proceso también está Juan Francisco Xiomara y el licenciado Ruano, el ex juez Ruano, también están vinculados a mi caso. Pido algunas copias y me dicen que no me pueden dar. Eso es otro abuso al derecho penal. ¿Por qué no me van a dar copias de un expediente en la cual estoy yo siendo sindicada? No estoy de acuerdo con la decisión del juez, pongo un amparo. Estos 3 amparos son conocidos por la sala primera, lo que les había comentado. O sea, tenemos una estructura del proceso penal. Si yo no estoy de acuerdo con esta decisión, subo y subo y subo. Y resulta que subí en amparo, me lo deniega, y en apelación de amparo y la CC, y las 3 son validaciones de que no puedo tener acceso al expediente de mi propio caso. Eso se llama un abuso del derecho penal. Y vamos viendo cómo esto en el tiempo, porque a mí esto lo puse en 2023 y me están resolviendo hasta ahora. Este sí me lo resolvieron antes, pero esto hasta ahora o sea, están validando, están cambiando el derecho penal, están modificando esas garantías que nos protegían a personas que estábamos ligadas a proceso. Y esto me sucede a mí y le va a suceder a cualquier persona si no continúa la sociedad percibiendo sobre este abuso del derecho penal. El caso de José Rubén, este es el primer caso sobre el delito de lavado de dinero. Y aquí vamos a ver cómo se da un abuso y cómo hay diversas circunstancias. El Tribunal Noveno de Sentencia, el 15 de mayo, le otorga medidas sustitutivas. Ante esta decisión, Ministerio Público y querellantes interponen apelación y la Sala de Apelaciones revoca la medida sustitutiva de estos 3 magistrados. Y se van y nos vamos a amparo. El Tribunal Noveno de Sentencia se le vuelve a pedir medidas sustitutivas en lo que resuelven el amparo y le vuelve a otorgar medidas sustitutivas. Eso es en agosto, de mayo a agosto. Le vuelven a dar medidas sustitutivas y esta nueva sala de nuevos magistrados, con estas 3 personas, le vuelven a revocar las medidas a José Rubén con los mismos argumentos de esta primera. Los mismos argumentos porque le rechazan son iguales a esta y nos vamos al amparo. Afortunadamente, en el primer caso, la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia confirma el amparo y la libertad. Pero vamos viendo cómo en el tiempo van cambiando las circunstancias porque no son los mismos magistrados. Estos eran los que se dieron en el cambio de un periodo corto y estos son los que ya quedaron. Entonces podemos ver cómo cambian, o sea, hacen un abuso del derecho penal. Este es el primer caso, como ustedes pueden ver, es de noviembre del 2024. Con el tema de los plazos, fíjense ustedes, José Rubén en el segundo caso
Su primera declaración fue en febrero del 2023. La fase intermedia estaba programada para el 12 de junio. La siguiente fase, entre el 12 de junio y el 18 de octubre, que se tenía que, porque ha habido muchas suspensiones en este ínterin y recusaciones de jueces, porque esto ha sido intencional. Recusar a jueces, sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. El expediente entre sala y juzgado. Pasaron 16 meses entre una audiencia y otra, y lo único que tenían que analizar era si él podía ir a debate o no. El 18 de octubre, primero se da la revisión de medidas, sale en libertad. El 10 de marzo, la sala tercera lo regresa a prisión, y esta es la fecha en que Cámara de Amparos y Corte de Constitucionalidad no resuelve los recursos, los amparos y la apelación de amparo para decidir sobre la libertad. ¿Qué está sucediendo aquí? Se está discutiendo cuestiones de forma, que no interpuso reposición, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Eso no es así. El derecho penal está para ver garantías. La libertad es una garantía suprema. ¿Por qué estos magistrados se van en discusiones de forma, violentando la libertad de una persona? Que lo podemos ver en casi todos los casos de criminalización. Tenemos casos paradigmáticos. Obviamente estos son del 2022, la mayoría fueron en mujeres. El caso de Virginia, el caso de estas fiscales, todas ex-PESI, exmandatarias de CICI, periodistas y exfiscales. Estos casos paradigmáticos reúnen todo este uso abusivo del derecho penal por parte de diferentes jueces y magistrados. Lo que tenemos que hacer es evidenciar estas caras. Vemos cómo esta criminalización ha afectado a jueces. Vemos cómo esta criminalización ha afectado a abogados, a magistrados de Corte de Constitucionalidad, a periodistas criminalizados por varias circunstancias, abogados, defensores, a organizaciones de derechos humanos y gente y estudiantes de la universidad. ¿Qué características reúne este grupo de personas que están defendiendo la democracia, que están defendiendo derechos humanos? Hasta el año pasado teníamos un total de 99 personas en el exilio. Hasta el año pasado teníamos 22 con orden de aprehensión ejecutadas y se tenía una cantidad de 220 expedientes en investigación. Vemos cómo son abogados, estudiantes, defensores de derechos humanos, exfuncionarios, exfiscales. Vemos este es un fenómeno muy fuerte y vemos cómo este fenómeno se va generalizando a través de la región. Vemos el caso de El Salvador, vemos el caso de Honduras, vemos el caso de Sudamérica, en Perú. Vemos cómo estas dinámicas, este fenómeno, este abuso del derecho penal, esta cooptación de las instituciones ha sido recurrente. Esta es la gráfica de personas que están en el exilio. Y obviamente tenemos que hablar sobre los desafíos ante este fenómeno. Tenemos mucho trabajo, son desafíos. Tenemos mucho trabajo por hacer, por ejemplo, trabajar todo el tema a nivel internacional. Vimos cómo sí hay una resonancia, una evidencia de este fenómeno del abuso del derecho penal. Pero lo tenemos que hacer más evidente porque últimamente todas las manifestaciones han sido en contra del Ministerio Público, pero tenemos que ser más evidentes de que los estados puedan evidenciar cómo estos jueces abusan del derecho penal, cómo esta función violenta la democracia. Por eso es importante utilizar todos los mecanismos de la Comisión Interamericana, todos los mecanismos de Naciones Unidas, sobre comunicaciones, información, participar en ejes temáticos, crear mecanismos nacionales de protección, trabajar en estos temas, seguimiento de investigaciones, apoyo, organización, articulación a periodistas,
con fines establecidos. Por ejemplo, el más importante son las elecciones del 2026, que van a ser determinantes para la democracia en Guatemala. Muchas gracias a la licenciada Claudia González Orellana por haber participado esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad.